Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Abro mis brazos para saludarlos, abrazarlos, bendecirlos y declararles paz, vida y vida abundante a todos los televidentes y radioyentes de la frecuencia F que están en sintonía de Tiempo con Dios. Para mí es honroso llegar a sus casas, a su oficina, al lugar donde esté viéndonos o escuchándonos. Y hago una introducción pensando que en esta semana vamos a tratar temas exclusivamente, óigame bien, para aquellas personas que les gusta dar consejería. Y hay personas que son atrevidas, pero hay personas que son muy espirituales para dar un consejo. Por eso vamos a tener en cuenta la base teológica para el cuidado y consejo pastorales, porque es que no se puede jugar con la consejería. Más adelante, imaginariamente los voy a poner a que ustedes hagan un triángulo imaginario y les hago yo un círculo y ustedes van a aprender por qué les estoy diciendo esto. Por lo tanto, líderes, consejeros, pastores, nosotros no somos denominacionales, nosotros somos cristocéntricos y bibliocéntricos, lo que dice la palabra y lo que el Señor Jesús nos encargó y nos enseñó, eso es lo que hacemos. Entonces las denominaciones para nosotros no tienen ningún valor, sino lo que dice la palabra y lo que nos dejó el Señor Jesús. En este orden empezamos teniendo consideraciones básicas. Vuelvo a repetir, base teológica, ¿para qué? Para el cuidado y consejo pastorales. Comenzamos en esta semana y en este primer segmento hablando de la naturaleza de Dios. Mire, amados, que están en sintonía de Tiempo con Dios. El cuidado y consejo pastorales funcionan bajo la premisa de que este ministerio se hace dentro de un contexto cristiano. Por lo tanto, no es necesario que tratemos de convencer a las personas de que Dios existe. Si ellas toman la iniciativa de buscar un líder religioso para ayudarles, esta acción implica cierta orientación religiosa como fundamento para el ministerio con dichas personas. Pero recuerden muy bien, el asunto no es religión, es dependencia y obediencia a la palabra, dependencia de Dios y obediencia a la palabra, porque la religión no funciona aquí en estos casos de las consejerías, quede claro. Entonces, algunas personas llegan a la oficina o al lugar donde el pastor despacha con desconfianza o con impresiones equivocadas basadas en sus prejuicios o sus experiencias anteriores con otros pastores religiosos. Nuestra tarea es relacionarnos con ellas de tal manera que experimenten una comunión más íntima con Dios. Las experiencias en la vida tienden a transformar la teología de lo teórico a lo práctico y de lo estático a lo dinámico. Una cosa es el ejercicio académico de sentarse en un aula para escuchar la clase de teología y dialogar acerca de cómo es Dios y cómo los teólogos lo han percibido a través de los siglos, y otra es distinta. Óigame bien. Distinta es darle la mano a alguien que ha perdido a un ser querido por causa de muerte accidental y tratar de consolarlo con la fe de un Dios que le ama y es misericordioso. El presente trabajo que vamos a tratar en estos días busca destacar los aspectos pragmáticos de la fe cristiana, comenzando con la naturaleza de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces continuemos, mis amados, con un interrogante muy interesante. ¿Es Dios
inmanente o aislado? Cuando las personas están luchando con las tragedias de la vida y reflexionan sobre ellas y sus circunstancias, se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? O, si Dios existe, ¿por qué no contesta mis oraciones en una forma más clara? ¿O por qué yo me siento tan solo en esta experiencia? Cuando yo tenía mi labor en la iglesia, visitaba un centro médico y fui llamado para estar con una persona cuya familia resultó envuelta en un grave accidente automovilístico. Entré en el cuarto para ver a un joven familiar de las víctimas. Él caminaba por el cuarto nerviosamente. Yo me presenté como obrero del Señor y le dije que me habían avisado que su familia había sufrido un accidente. Su respuesta inmediata fue, ¿dónde está Dios en todo esto? Me explicó que el auto en que viajaban su padre, su madre y sus 2 hermanos había sido golpeado en una esquina por un conductor borracho. Su padre murió instantáneamente y los otros estaban muy graves. Uno de los hermanos quedaría lisiado para toda la vida si sobrevivía y el futuro para su madre y el otro hermano era incierto. ¿Cómo le parece? Más tarde me explicó que la familia había sido muy activa en la iglesia local y que se les consideraba personas buenas o devotas. El joven preguntaba por qué Dios no había estado presente con ellos en el momento del accidente y por qué no había impedido que el accidente sucediera. Esta interrogante traslada el aspecto académico de la existencia de Dios y su trascendencia a la esfera de nuestra experiencia diaria. A fines del siglo pasado y a principios de este siglo, muchos teólogos de orientación teológica liberal concibieron a Dios como un personaje inmanente, como un hermano mayor. Un movimiento reaccionario llamado neoortodoxia surgió para corregir este error. Los neoortodoxos comenzaron a hacer hincapié en el Dios trascendente. Esto significa que Dios es santo y justo y nos acercamos más a Él en reverencia. El hombre no puede descubrir a Dios a menos que Dios tome la iniciativa para revelarse al hombre. Dios ha hecho esto y la Biblia es el registro de esta autorrevelación de Dios. Pero muchos teólogos de las escuelas de ortodoxia y de Bultmann interpretan mucho de la Biblia como mitos y parábolas y no como hechos históricos. El juicio de Dios es prominente en el pensamiento de otros teólogos. El concepto de Dios como Padre amoroso que se interesa por nuestros dolores es un énfasis necesario para personas en crisis. Si la experiencia de alguien en el pasado ha sido que Dios existe pero está distante e inalcanzable, entonces esta persona tendrá dudas. Y cuando le resulten dificultades en sus actividades diarias, no sabrá si debe acudir a Dios o no. Hemos dicho que la interpretación liberal de la teología tendía a rebajar a Dios al nivel de hermano mayor. Los liberales humanizaron a Dios como hasta el punto, de que Él era un poco más que un hermano. Esta perspectiva humanística
de la vida tiende a dar mucha más estatura al hombre, mostrando que es capaz de sobrellevar sus problemas usando su propia inteligencia y fuerza. El énfasis contemporáneo sobre la confianza en sí mismo, la fe y en sí mismo y la autorrealización reflejarían esta actitud. Probablemente el punto de vista más correcto sería la alternativa de establecer un equilibrio entre la inmanencia y la trascendencia de Dios, respetando la revelación bíblica que ilustra esta verdad. Nosotros necesitamos mantener la reverencia por Dios porque Él es santo, 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 es soberano y es justo, pero también necesitamos recordar que Él está con nosotros en nuestros momentos difíciles. Podemos contar con Él para acompañarnos en momentos de angustia y podemos invocarlo y estar seguros de que nos escucha y nos ministra de acuerdo con nuestras necesidades. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Aquí en este segmento surge un interrogante. ¿Es Dios propicio o severo? La pregunta fundamental que las personas se hacen cuando se enfrentan a problemas en la vida ¿es Dios propicio? ¿Puede socorrerme? ¿Es un acompañante benévolo que está ansioso porque el hombre que sufre se le acerque? ¿Es Dios un juez colérico, despiadado, que está buscando constantemente una oportunidad para sorprender al hombre en algún pecado y castigarlo? Parson se refiere a este conflicto como el que simboliza las diferencias entre las ideas de Arrio y Atanasio, Pelagio y Agustín, Abelardo y Anselmo, Erasmo y Lutero, Locke y Hubes, Heine y Purge, Mills y Newman, Weimann y Niebuhr. Mire, hijos, muchos teólogos calvinistas han insistido en que Dios es severo y exige del hombre una conducta muy alta que refleje una interpretación autoritaria y absoluta de los 10 mandamientos y las enseñanzas éticas de la Biblia. La visión teológica más flexible resalta más la permisividad de Dios, su amor y su bondad hacia el hombre, y afirma que Él acompaña al hombre a pesar de sus debilidades. Y en la Biblia está escrito, y ustedes lo conocen, amables televidentes y oyentes, conocen Juan 3, 16 y 17. Aquí podemos ver el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, escúcheme bien, el versículo 17 que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí delante de ustedes hay un pecador que no merece estar hablando de estos puntos tan importantes, porque fui un pecador miserable, pero la palabra dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar a Fernando Mosquera, sino para que Fernando Mosquera fuera salvo. Pero muchos de los que están en este momento en sintonía de Tiempo con Dios se sienten todavía pecadores. Entonces, ¿de qué nos sirve la bendita palabra de Dios? Quizá el punto de vista más correcto relativo a la naturaleza de Dios buscaría seguir el punto medio entre estos dos extremos
Una teología adecuada del cuidado pastoral verá claramente el aspecto severo de la naturaleza de Dios y que sus normas de conducta son para que el hombre las tome en serio. Pero al mismo tiempo, esto reconoce la naturaleza del perdón de Dios por su amor, que es comunicada a través de su gracia y buena voluntad para perdonar al hombre de su orgullo y de su rebelión. El que cree en Dios tiene la confianza de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como nos lo dice el apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 9. Tenemos que reconocer que la mayoría de la humanidad ni reconoce que Dios existe o que un poder sobrenatural obra en el universo. Ellos no tienen a Dios a quien pueden acudir en momentos de dolor. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Otro interrogante, mis amados hermanos que están en sintonía, amigos que están en sintonía de Tiempo con Dios. ¿Es Dios soberano o limitado? El pastor que está profundamente involucrado en el ministerio a personas necesitadas tendrá una amplia oportunidad para reflexionar con aquellos a quienes él ministra sobre el significado divino de los eventos que acontecen en sus vidas. Él puede insistir en la providencia de Dios en cada acto, accidente, enfermedad o desdicha. O puede ser menos dogmático en sus intentos por explicar con una perspectiva teológica todo lo que sucede en la vida de sus feligreses. Puede enfocar la verdad de que Dios está presente con la persona en sus momentos de congoja. Aunque Dios no está haciendo estas cosas para castigar o hacer sufrir, no. Dios le permite al hombre la libertad de actuar en maneras que redundan a veces en contra de su propio bienestar y comodidad. Este punto de vista permite un entendimiento más dinámico de lo que le sucede a uno. Por ejemplo, Dios ha estado consciente de las limitaciones de los recursos naturales en el mundo, ¿cómo no? Que han estado a disposición del hombre por siglos. ¿Por qué Él no ha intervenido para que el hombre sea más conservador en la preservación de estos recursos en vez de permitirle al hombre ser extravagante y derrocharlos por su egoísmo? Entonces es Dios misericordioso porque espera que el hombre descubre por sí mismo las limitaciones de los recursos y tome las medidas para preservar estos recursos. ¿No habría sido mejor para Dios intervenir años antes de esta etapa crítica y forzar al hombre a hacer cambios? Esto podría haber permitido su sobrevivencia bajo consecuencias más favorables, por supuesto, para toda la humanidad. Nosotros, óigame bien, nosotros no podemos decir que una decisión de parte de Dios sería mejor que otra. ¿Con qué autoridad le decimos a Dios haga esto o haga aquello? Nosotros reconocemos y aceptamos que la sabiduría de Dios es mucho más completa que la nuestra, por supuesto, y Él nos está formando en su pueblo a través de las variadas experiencias de la vida. El pastor que está dedicado al cuidado y consejos pastorales debe acercarse a su tarea con humildad, al intentar dar una explicación del por qué Dios permite que pase ciertas cosas y cómo trabaja Dios en las vidas de su pueblo. En vez de lanzar en forma rápida una respuesta estereotipada,
Cuando las personas preguntan ¿por qué?, el ministro, que es alerta y sensible, gentilmente devolverá la pregunta al aconsejado o a la persona que está buscando ayuda. Francamente, yo no sé. ¿Por qué piensas tú que será? De esta manera, la persona podrá entender la perspectiva de la persona que, luchando con las complejidades de la vida, si el ministro trata de responder sin entender el trasfondo de la persona que está preguntando, probablemente contestará con respuestas fuera del contexto. Óigame, esto no llenará la expectativa o la necesidad de la persona con problemas espirituales. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Así la pregunta de si Dios es soberano o no es un problema básico, el cual confunde a la gente cuando experimenta dificultades. El pastor que está administrando el cuidado pastoral irá a su gente con el mensaje básico de un Dios amoroso y bueno. Aunque hay pasajes que afirman que Dios castiga el pecado, el pastor no debe imponer estos versículos al aconsejado como explicación de lo que le está pasando o con lo que le haya pasado. Tal explicación podría llevar a la persona a una actitud de rebeldía y cinismo. Hace unos meses fui despertado por una llamada telefónica y era una llamada de larga distancia. La persona en la línea me dio la espantosa noticia de que el hijo de 21 años de edad de una colega había muerto hacía unas pocas horas en un accidente entre una motocicleta y un automóvil. Me pidió ir y dar la noticia a la madre. Mi esposa y yo nos vestimos y fuimos a su casa. Entramos y nos sentamos y entonces explicamos que su yerno había llamado para darnos la trágica noticia. Ella puso su mano en la cabeza y comenzó a llorar. A los pocos momentos ella sollozó. Yo no entiendo. Yo he orado por mi hijo diariamente a través de los años para que Dios lo protegiera. Pero ahora recibo esta noticia de su muerte. ¿Por qué Dios no contestó la oración cuidando a mi hijo? Al día siguiente, tramitamos los documentos para conseguirle permiso, para salir del país y ir a los funerales. Yo mencioné que Dios nos había ayudado a terminar la tramitación de los documentos rápidamente. Ella contestó preguntándome, yo no entiendo cómo trabaja Dios. Si Él estuvo ayudándonos a tramitar todos los documentos en un día, ¿por qué no pudo hacer que ese auto pasara unos segundos antes o después y así se habría evitado el accidente que le costó la vida a mi hijo? El caso citado señala una de las paradojas de la fe cristiana. ¿Cómo reconciliamos la soberanía de Dios y la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo? Creemos que Dios es todopoderoso, que Él controla el universo que ha creado. ¿Cómo no? Dios ha establecido las leyes de la naturaleza por los cuales todo lo que está en el universo funciona y se ajusta perfectamente. Estas leyes funcionan en forma armónica, para el beneficio de la humanidad. En la operación de estas leyes a veces algunas personas son heridas. La gravedad, la inercia y la fuerza centrífuga
que trabajan para beneficio de la humanidad pueden traer muerte y o sufrimiento para algunos bajo ciertas condiciones. Las leyes por las cuales el universo funciona no pueden ser anuladas de vez en cuando y así ser acomodadas al individuo para una necesidad especial. Las personas pasan por épocas en las cuales sufren intensamente como resultado de esas leyes, pero todavía la gente sufriría más si ellas no existieran. Hace pocos años, yo ministré a una familia que estaba desconsolada a causa de la muerte de su hija y su novio en el choque de un automóvil. El padre preguntó por qué Dios no había interrumpido sus leyes en ese instante fatal para permitir que la pareja llegara a la esquina segundos después que el otro auto hubiera pasado. ¿Por qué Dios no podría haber hecho esto posible para la chica y su novio para evitar que ella muriera trágicamente? Al intentar responder a preguntas como esta, resulta en descubrimos inadecuados como ministros. Repito esta parte. Al intentar responder a preguntas como estas, resulta en descubrirnos inadecuados como ministros y en dejar a las personas insatisfechas. ¿Cómo no? Aun cuando nuestra razón nos diga de la sabiduría y el funcionamiento constante de las leyes de Dios, todavía viene el momento cuando cada persona quisiera poder interrumpir esas leyes para su propio bien. Es mejor confesar que no sabemos por qué y asegurar a las personas que Dios las ama y está con ellas en sus horas de prueba. Podemos orar con ellas pidiendo que la gracia divina las sustente mientras atraviesan esa experiencia difícil. Más tarde la persona será capaz de aceptar todo lo que ha sucedido y no insistirá en una explicación. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, surge ahora otro interrogante que es muy interesante. ¿Es Dios punitivo o clemente? Me senté calladamente en el salón del hospital mientras la joven pareja expresaba su dolor entre sollozos al recibir la noticia de que su hijo recién nacido había muerto a causa de un mal funcionamiento del corazón. El joven esposo y padre estaba tratando de consolar a su esposa. Ella continuaba repitiendo la pregunta: ¿será que Dios está castigándonos por algo que hemos hecho? El padre estaba tratando de explicar que él no entendía esta experiencia como un castigo. Yo busqué asegurarles a ellos que la relación de Dios para con nosotros es tal que Él no castigaría un pecado tomando la vida de un inocente o haciendo que el bebé naciera en esa condición. Pasamos un rato en una conversación tranquila en la cual yo procuré asegurarles que Dios está con ellos aún en la tristeza. Cuando les dejé, estaban conversando sobre la recomendación de los médicos de practicar al infante una autopsia para determinar si los padres tenían problemas hereditarios y si esto afectaría a otros niños que quisieran tener. ¿Son la enfermedad y la muerte una manifestación del castigo de Dios? Buena pregunta. Las revelaciones veterotestamentarias indicarían que hay
retribución de pecado. El Nuevo Testamento se refiere a sufrimientos que no se pueden vincular con el pecado. Por consiguiente, no se debe concluir que todas las enfermedades, sufrimientos y muertes tienen el elemento punitivo en ellas. Cuando un paciente pregunta si Dios le está castigando, esta es una señal para tratar de averiguar en forma diplomática, con preguntas muy suaves, intentando descubrir qué hay detrás de la pregunta. ¿Por qué la persona siente que Dios puede estar castigándola? ¿Siente la necesidad de confesar un pecado oculto? Al mismo tiempo, el ministro buscará asegurarles que Dios está con ellos en la experiencia y que cada persona tiene que descubrir lo que Dios le está diciendo a través de cada experiencia en la vida. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. La actitud hacia el pecado y el concepto que uno tiene de Dios están relacionados. Escuchen bien, hijos que están en sintonía de tiempo con Dios. Si Dios, para el ministro, es considerado principalmente como juez, entonces el ministro tenderá a pensar de su función en el mismo papel. Y en su consejo pasará a un juicio. Óigame, ¿cómo le parece? Si Dios es considerado en los términos de padre que ama, pues el pastor desempeña este papel tocando suavemente a la persona en el hombro, diciendo: no te desesperes, hijo, hija. Dios cuidará de ustedes en esta crisis. Si esto es considerado y sentido realmente como el amor redentor, que busca la redención y la realización de cada persona, el ministro sentirá la necesidad de expresar una actitud similar hacia la persona que busca ayuda. Phillips, en su pequeño libro You're Too Small, Tu Dios es demasiado pequeño, señala cómo algunas personas tienen falsos dioses. Algunos ven a Dios como San Nicolás, idolatría, quien siempre está listo para darle regalos a los niños. Si han sido buenos durante el año anterior, por supuesto. Otros ven a Dios como el policía que está listo a darle un garrotazo al que salga de su línea en desobediencia a sus mandamientos. Otros ven a Dios como una figura autoritaria. Hacia ellos tienen hostilidad o son completamente sumisos. Phillips enfatiza la verdad de que nuestro concepto de Dios está basado en el concepto de que uno tiene de su padre desde su infancia. Si el niño teme al padre como un tirano, pensará en Dios de la misma manera. Esto no es una base satisfactoria para formar el concepto de Dios. Dice Phillips, mucho del temor de Dios que caracterizó a una generación anterior fue el fruto del temor de los padres y no fue difícil despertar un sentido de pecado o temor del infierno en aquellos cuya niñez fue altamente influida por recuerdos de culpa, vergüenza y temor al castigo. La generación actual ha superado el uso del miedo como motivación hasta la experiencia religiosa, pero aún tiende a buscar acercarse a Dios especialmente y a veces únicamente cuando llega una crisis.
No son las tormentas exteriores ni la tensión de la vida las que frustran y desorganizan la personalidad. Más bien son sus conflictos interiores y miserias. Todos estos factores influyen en uno y el pastor necesitará entender cómo se sienten sus feligreses acerca del pecado y sus efectos. El cuidado pastoral implica que la gracia de Dios puede ser provechosa para las personas en momentos de necesidad, ¿cómo no? Tal vez esta es una de las más grandes bendiciones que llegan al pastor. Por su fidelidad al ministrar a través de los años, él puede dar testimonios sin número de cómo la gracia de Dios obra en las vidas de las personas que han confiado en él y han vivido en la periferia de la vida cristiana cuando todo marcha bien, pero en experiencias de crisis experimentan una relación más profunda con Dios que la que habían conocido antes. El ministro puede ser el mediador de esta gracia a través del consuelo que ofrece en momentos de necesidad. Bendito sea el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto lo encuentra en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, la gracia de Dios es experimentada por el creyente cuando se le proporciona el perdón y la reintegración por causa de algún pecado que ha cometido. Las cargas de culpa son múltiples y pesadas y ellas cobran su cuota, agotando la energía de uno, creando depresión y buscando medios de expiación para aliviar sus efectos. Pero es solamente cuando las personas son llevadas al lugar santísimo, en completa confesión por medio del ministro, que sienten el alivio de esta carga de culpa. Muchas veces estas cargas son disipadas a través del ministerio del pastor en el lugar santísimo. Cuando las personas confiesan sus pecados y reciben el perdón de Dios, el ministro sabio no insistirá necesariamente en la confesión pública, sabiendo que puede ser más dañina, óigame, que provechosa para las personas. Cuando alguien confiesa sinceramente, con un corazón penitente ante Dios, y en la presencia de otra persona significativa como un ministro, usualmente será suficiente para darle a la persona un sentido de purificación. De vez en cuando alguien le dirá al ministro que aunque ellos se han confesado repetidamente, aún sienten culpa. Posiblemente necesitarán que el ministro escuche de nuevo los detalles de sus sufrimientos y les comunique la encarnación de Cristo, quien perdonó todos los pecados de los que vienen a Él. Las personas serán sensibles a la actitud del ministro después de haber hecho una confesión. Quiero hacer una aclaración aquí con relación a la confesión. Las personas que asisten a confesarle a Dios deben confesarle a Dios, no al hombre. Las personas serán sensibles a la actitud del ministro, pero el ministro no puede hacer nada.
El que hace todo lo hace es Dios. Es diferente esto a que nos confiesen a nosotros los ministros, que se lo confiesen a Dios. Quede claro esa parte. Para ver si el ministro es menor amigable con ellas. No, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre no puede hacer nada. Simplemente Dios es el que escucha el lamento de la persona humillada a sus pies y confesando su pecado, pero no tiene que ir al hombre. Nosotros somos instrumentos de Dios para dar un consejo oportuno y dirigido por el Espíritu Santo, no por nuestro conocimiento teológico. Eso no funciona. Funciona lo que nosotros escuchemos del Espíritu para podérselo decir a la persona. Pero asimismo, la confesión es directamente al Padre, no al hombre. Posiblemente necesitarán que el ministro escuche de nuevo los detalles de sus sufrimientos y les comunique la encarnación de Cristo, quien perdonó los pecados de los que vienen a Él. Las personas serán sensibles a la actitud del ministro después de haber hecho una confesión, para ver si el ministro es menos amigable con ellas. Si él las quita de los puestos de liderazgo después de escuchar su confesión, entonces sentirán que su pecado es muy grave y Dios los ha rechazado. Óigame, esto no cabe ahí. Esto no cabe por ningún lado. Paul Tournier, en su libro Culpa y Gracia, ofrece una guía por medio de la cual el ministro puede ser eficaz en su propiciatorio de la gracia de Dios para aquellos que están luchando con el problema de culpa. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mis niños lindos que están en sintonía de Tiempo con Dios, hasta aquí llegamos. Siempre me gusta cuando concluimos un día de programas decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto significa que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. Pero también debemos ser sabios para escoger lo que debemos decirle a Dios con sabiduría. No con rabia, no con resentimiento por haber perdido a aquella persona especial, por haber perdido aquel capital, por tener una enfermedad X. No, a Dios no se le puede pedir con reclamación. A Él hay que pedirle con oración y humildad, porque Él es Dios. Él no es pecado, Él no es pecador. Él es la soberanía del universo. Y nosotros, simplemente por la misericordia de Dios, en mi caso y en el caso de muchos oyentes, somos sus obreros. Y lo que pueda hacer, o ordenado, mejor, o permitir, Él no ordena, o permitir algo con alguna persona, tiene propósitos. Y los propósitos de Dios son perfectos y además son eternos. Hasta aquí llegamos. Les doy un abrazo de paz. Recíbanlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro para todos paz, vida y vida abundante en Cristo Jesús. Amén y amén.